Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Creando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark en MP3. Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a este video acerca del tema de los arreglos multidimensionales, el cual será explicado por los integrantes del equipo Los Innombrables. En este grupo está conformado por José Alexis González Reyes, Ernesto Atzin Garduño Chávez, Alexis Axel Bautista Rosales, Eduardo Sebastián Amaya Domínguez y su servidor Rogelio Rafael González Martínez. Empezamos con un índice donde nos dice que vamos a dar un repaso de lo que es array, pues porque en ocasiones esto se nos olvida, y para retomar y recordar este tema pues lo pusimos aquí. Los siguientes son: ¿qué es una matriz? La clasificación de los arreglos, las tablas multidimensionales, qué es un arreglo multidimensional y las conclusiones que tuvimos en general. Daremos ahora sí inicio a la pregunta: ¿qué es un array? Un array, también conocido como un arreglo o como un vector, es un tipo de dato estructurado que permite almacenar un conjunto de datos homogéneos, es decir, todos ellos del mismo tipo y relacionados. Cada uno de los elementos que compone un vector pueden ser de tipo simple, como caracteres, enteros o reales, o de tipo compuesto o estructurado, como son vectores, estructuras y listas. Y para acceder a estas variables dentro del array necesitamos una posición o un índice. Un índice empieza siempre con la posición 0. Más adelante daré un ejemplo, pero otra cosa que podemos decir de un array es que hay lenguajes que tienen que definir el tamaño del array, o sea, la cantidad de elementos que va a ir dentro de ese array, y no lo puedes modificar en ningún momento una vez que se defina. En cambio, también hay otros lenguajes que este tamaño lo puede ser dinámico, o sea que puede ir creciendo o decreciendo según se necesite. Ahora diremos qué es una matriz. Las matrices, o también conocidas como arreglos bidimensionales, son aquellas que tienen la misma función que su hermano, de guardar datos, pero con la característica de que estos ya no son solo columnas, sino también filas. Por ejemplo, la imagen de abajo muestra cómo es que funciona una matriz o cómo se ve. También este empieza desde cero, como su hermano menor. De igual manera, más adelante daré un ejemplo, pero primero le cedo la palabra a mi compañero Ernesto. Clasificación de los arreglos. En los lenguajes de programación, la clasificación de los arreglos son tres. Estos cuentan cada uno con sus cualidades y especificaciones que los hacen ser únicos en muchos sentidos, haciendo que estos sean más codificados en sus secciones del programa. Estos son conocidos por ser usados en programas de sorteos o de lotería. Por lo que hemos antes mencionado, estos arreglos se llegan a clasificar en... Como dijo mi compañero, los arreglos se clasifican y el primero de ellos es el unidimensional, que anteriormente hablé de este, por lo tanto daré un ejemplo ahora. Dijimos que el índice de un arreglo empieza desde la posición 0, por lo tanto el primer dato estará en esa posición almacenado, para ser utilizado próximamente. En este caso pusimos el número 7 y llenamos los demás. Estos, como están guardados, podemos hacer lo que queramos nosotros, desde ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor. O también podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Obvio, podemos estar ocupando todos los datos que están ahí almacenados o solo los que queramos seleccionar. Seguimos con el siguiente arreglo, que es el bidimensional. En este caso estarán viendo en pantalla un programa que es un juego del gato. En este caso podemos ver que hay 3 columnas, 0, 1 y 2, y 3 filas, 0, 1 y 2.
como el juego original. Pues de igual manera este se hace semejante a su compadre unidimensional, que puede guardar datos o tener datos fijos. En este caso es para guardar, para ver quién gana, ¿no? Este sirve como coordenadas, donde daré un ejemplo donde pondré la X en la sección 1,1. Esto está programado en unidimensional, pero se puede hacer en bidimensional. En este caso el dato 1,1 es este. Para este caso le ponemos que es el dato 4. Ahí está. Después, por obvias razones, la máquina automáticamente pondrá donde él quiera, que es el 0 que puso aquí en el 00. Ahora pondré en la sección de 02. ¿Cuál es la sección 02? Es la de 0, 2. Aquí. Entonces ponemos aquí el 2 porque está en unidimensional, empieza desde 0. Entonces ponemos ahí y nos sale que pusimos X. Y así va a estar hasta que alguien de los dos ganemos. En este caso yo quiero ganar. Y ponemos el dato en el número 6 para ya ganar. Ahí es cuando nos dice que ganamos. Y en fin, el siguiente es el arreglo multidimensional, los cuales mis compañeros explicarán en un momento. Arreglo multidimensional. Es una estructura de datos estática y de un mismo tipo de datos de dimensiones n que almacena datos de forma matricial con más de 2 dimensiones. De igual forma que los arreglos unidimensionales, el almacenamiento de los datos en la memoria se realiza de forma secuencial y son accedidos mediante índices. Básicamente, un arreglo visto en varias dimensiones en las cuales se pueden guardar datos y donde se debe tener un manejo de índices muy bueno. Características de un arreglo multidimensional. Son exactamente las mismas características de un arreglo multidimensional y un unidimensional. La capacidad es de datos finitos o que tienen un límite preestablecido. Los datos guardados son homogéneos o los datos son de un carácter común y que tienen una relación de semejanza y ordenados. Y la estructura de datos es una estructura de datos indexada o con índices para poder acceder a ellos. Tablas multidimensionales. Las tablas multidimensionales, igual que cualquier arreglo, presentan una serie de características similares, pero con una gran diferencia, es que estos tienen 3 o más dimensiones en su composición. De igual manera, el número de pares subíndices deben ser superiores para que pueda abarcar cada una de las dimensiones que él posee. Esta tabla, adicionalmente, el tamaño y la proporción que deben cumplir la tabla multidimensional deberán ser declaradas de forma obligatoria, así como bien estipuladas para evitar errores de sintaxis. ¿Para qué se utiliza? Los arreglos multidimensionales son una ampliación de las matrices de 2 dimensiones y utilizan subíndices adicionales para la indexación. Utilizar un arreglo multidimensional puede resultar útil para llevar a cabo determinadas operaciones o visualizar datos. Se utilizan cuando se necesita almacenar múltiples valores del mismo tipo. También permite agrupar muchos datos usando un mismo identificador. Y la memoria utilizada para los arreglos se conoce como memoria estática. Hey, that's pretty good. Para imaginar esto, hay que pensar en un cubo Rubik. Mientras que en un arreglo bidimensional se puede representar como una matriz donde accedemos a sus elementos por coordenadas x y y en un plano cartesiano. Los arreglos tridimensionales se manejan con el tercer eje, el eje Z. Aquí tomamos en cuenta las filas, las columnas y aparte la profundidad, como el Rubik, para verlo de mejor manera y así imaginar que cada cuadro del cubo es un dato. Y para observar los datos se utilizan las coordenadas parecidas a X, Y y Z. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Un ejemplo muy común para explicar un arreglo multidimensional es el modelo de un libro, donde podemos ver cada página como un arreglo bidimensional. Las líneas conforman las filas y los caracteres que se escriben representan las columnas.
Como ya lo mencionamos, una página sola representaría un arreglo bidimensional, y si a eso le agregamos que un libro tiene más de una página, podríamos decir que hay 500 arreglos bidimensionales en un libro de 500 páginas. ¿Cómo funciona? En este caso ocuparemos un arreglo tridimensional. ¿Cómo lo vamos a declarar? Pues con el término char, porque vamos a ocupar letras. Después le damos el nombre a la variable, en este caso va a ser libro, y le delimitamos los parámetros. En este caso va a ser 45 para las filas, 80 para los caracteres y 500 para las páginas. Lo tomamos como x, y, z, como si fueran coordenadas en un plano cartesiano. Por ejemplo, en la captura que tenemos podemos notar que solo cambia la posición de la columna en el eje Y, debido a que escribimos sobre la misma línea. Por eso se mantiene en 0 la fila y al igual que la página. Si se moviera el eje X, entonces estaríamos hablando de un salto de línea, y si viéramos que el eje Z se mueve, sería un cambio de página. Agregar datos al array. Se agregan con el objeto de preferencia que tiene el lenguaje de programación, en este caso el que estés ocupando. Aquí nosotros agregamos con el objeto sin. Mostrar array multidimensional. Se hace con el objeto del lenguaje que estés ocupando. Nosotros ocupamos el quotes. A continuación puedes ver una captura de cómo quedaría el programa, un breve ejemplo y cómo lo introduciríamos los datos y cómo lo imprimiríamos. La forma en particular que lo venimos haciendo en vocacionales, o por lo menos en el caso de nosotros, ya una vez sabiendo cómo se declara, ocupamos 3 bucles for para ingresar los datos, sabiendo que el primer bucle controla la z, después controla las filas y al último controla las columnas. Ahora sí viene lo chido. Hola compañeros, soy Axel y vengo a hablar sobre las operaciones básicas de los arreglos multidimensionales. Ok, aquí vamos. Lo primero, hay que declarar una variable o constante de mismo tipo. No se puede combinar lo que es flotante con entero o cadena con flotante, porque te arrojaría un problema al compilar. En este caso, yo lo declaré como entero. Lo siguiente es declarar el tamaño de la matriz. En esta parte se declaran las filas y en esta parte las columnas. En el valor de las filas yo declaré que valían 3 filas y en las columnas que valían 2 columnas. Enseguida sigue la escritura. Para que me arroje lo que asigné a mi constante, en este caso los datos que almacené, se utiliza la función for. Lo que hace este for es recorrer cada matriz o cada cuadrito, se podría decir con este ejemplo. Recorre o imprime en el programa. Ahora lo podemos visualizar con el programa. En este caso, como verán, aquí se ve los datos que le di a mi constante, que es 1, 2, 3, 2, 5, 6. Pasemos lo que es la lectura de datos. Comenzamos. Bueno, la siguiente operación es la lectura de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es que el usuario nos dé el tamaño de la matriz y también los datos que se van a almacenar. De aquí se declara una variable donde va a determinar las filas y columnas por el propio usuario. De ahí se sigue lo que es el arreglo multidimensional. Aquí lo declaré como un entero int, en donde puse lo que nos proporcionó el usuario en filas y en columnas. De ahí sigue lo que es los for, que ayudarán a almacenar dicho dato que proporciona el usuario. Lo podemos ver en el programa, de hecho. Ok, introduce el número de filas. Aquí le voy a poner, o más bien hacer una matriz de 2×2. Esto quiere decir que tiene 2 filas, 2 columnas. Aquí me dice introduce el número de la posición 0, 0.
Aquí lo que significa esto son las coordenadas dentro de la matriz, como se verá en la continuación imagen. Ok, 0, 0. ¿Dónde se va a almacenar? Aquí. Entonces quiero almacenar el número 1. Introduce el número de la posición 02. Ok, estamos en 0, 1. Aquí quiero almacenar el número 2. Ok, estamos en la posición fila 1, columna 0. Quiero que almacene el número 4. Y fila 1, columna 1, quiero que almacene el número 4. Ok, como se verá, aquí se muestra como en la imagen, en la matriz, donde aquí iría el 1, 2, aquí el 1, perdón, y aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 4. Y esto sería el ejemplo de la lectura. A continuación se verá lo que es la modificación dentro de un arreglo multidimensional dado por el usuario. Ok, lo siguiente es modificar la matriz. ¿Cómo se hará? Aquí el usuario va a proporcionar las coordenadas en el cual quiere modificar con la siguiente operación, donde nuestra variable, aquí su coordenada de la fila y coordenada de la columna, le vamos a dar el valor que vamos a modificar. Ahora vamos a verlo en el programa. Si quiero que la coordenada de fila 1, columna 1, su valor sea 8. Y efectivamente cambió. Como verán anteriormente, la coordenada fila 1, columna 1 tenía 4. Ahora con el dato que nos proporcionó, o proporcionamos más bien dicho, le dimos el valor de 8. Entonces dentro del arreglo multidimensional, en la fila 1, columna 1, cambió ese número, como se muestra en la imagen. Y esto serían las operaciones básicas de lo que es un arreglo multidimensional. Y espero que le haya gustado y gracias por su atención. Después de revisar y estudiar todo este tema, mis compañeros y yo llegamos a una conclusión que una matriz es mejor conocido como un arreglo de arreglos. Esto quiere decir que se pueden almacenar variables constantes de manera más rápida. Explicado de manera más fácil, es como poner una página sobre otra o un libro sobre otro. Evitando declarar demasiadas variables, podemos decir que es una gran herramienta para la recopilación y almacenamiento de datos, ahorrándonos la declaración de tantas variables y haciéndolo esto de manera mucho más eficaz.